Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de las 7 cartas del Apocalipsis. Vamos en este momento, como siempre hacemos, a empezar primero que nada orando, pidiéndole al Señor sabiduría, entendimiento en todo lo que vamos a hablar y a decir y a escuchar. Gracias, Padre Eterno, te damos en el nombre de Jesús porque tú nos muestras tu misericordia cada día. A cada momento, Señor, al leer tu palabra nos das nuevo entendimiento. A veces en cosas que ya habíamos leído nos das un nuevo entendimiento, una nueva perspectiva. Gracias, Padre, por este privilegio de poder estudiar tu palabra con libertad y sin ningún temor. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Bendecí este estudio y que sean verdaderamente palabra tuya y no mía, Señor amado. Sé tú poniendo en nuestros corazones el deseo de aprender cada día más y dándome la sabiduría para que todo aquello que venga de ti lo diga en esta tarde, en este estudio. Y lo que tú no quieras, Señor, que diga, en el nombre de Jesús, que seas tú trayéndome convicción y entendimiento de no hablarlo, pero que sea solamente todo lo guiado e inspirado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendecir a cada uno de los que en este momento están escuchando este audio, Señor amado, o en el momento que lo puedan escuchar, y que podamos crecer como iglesia, como congregación, ahí en Mirador del Lago, y a cualquiera que esté tal vez en otra congregación, que pueda también afirmarse en tu palabra y aprender cada día más. En el nombre de Jesús, guíanos en este estudio. Amén. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Estamos en la penúltima de las 7 iglesias, Filadelfia, ¿no? Filadelfia junto con Esmirna son las únicas 2 congregaciones que no recibieron ningún reproche de parte de Jesucristo. Esto obviamente no significa que fueran perfectas, pero sí que no tenían ningún error grave que ameritara ser mencionado como las otras 5, ¿no? Hemos aprendido que lo que Dios reprocha a las iglesias las otras 5, es que toleren el pecado o toleren la desidia, la dejadez dentro de la iglesia. Eso es lo que a Dios no lo deja pasar por alto. Por más bien que está haciendo las cosas el pastor, los hermanos, la congregación en general, Dios no deja pasar por alto esas cosas, porque son graves. Tolerar, como vimos en varios que dice que toleras que las enseñanzas de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, que toleras a esta mujer que hace esto, ¿sí? Este tipo de cosas, o en el caso de Éfeso, que has dejado tu primer amor, ¿no? Que es esa desidia, esa dejadez en las cosas del Señor. Así que, obviamente, sin duda que Esmirna, y tanto como Filadelfia, tendrían sus problemas internos, ¿sí? Ya que estaban compuestas por seres humanos como nosotros. Pero la diferencia principal radica en esto, en que ninguna de las dos apañaban las malas prácticas. El nombre Filadelfia, no sé dónde yo había escuchado hace mucho que Filadelfia significaba fidelidad,
y me estaba por quedar con esto que ya tenía como sabido, y me puse a buscar y digo, no voy a decir cosa que esté equivocado, y menos mal que busqué porque estaba equivocado. No sé quién, de dónde lo saqué, pero yo había escuchado que Filadelfia significaba fidelidad, y me puse a buscar ahora y no, nada que ver. Filadelfia significa, y tiene mucho que ver con esta iglesia, porque recordemos lo que le reclama a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que has dejado tu primer amor, ¿no? Y acá, al no reclamarle nada, todas esas cosas que les reclama la otra no están presentes en esta iglesia, por lo tanto había ese amor fraternal. Y esta iglesia Filadelfia, el nombre de la ciudad Filadelfia, significa precisamente amor fraternal, amor de hermanos significa. Porque fue fundada por alguien que amaba mucho a su hermano y la fundó en honor a su hermano. Eh, Obviamente sin este amor fraternal es imposible que una iglesia prospere y crezca espiritualmente, ¿no? Así que no es un dato menor que el nombre de esta iglesia se llame Filadelfia. No la iglesia, sino la ciudad donde están. Y otro dato que encontré histórico, ¿no? Antes de pasar al análisis de cada versículo, otro dato interesante que encontré sobre esto lo leí de pasada y dije no puede ser. Así que me puse a buscarlo y ustedes lo pueden comprobar por ustedes mismos. El que tenga celular o computadora puede entrar a Google y buscar esto, ¿no? Resulta que tanto Filadelfia como Esmirna son las únicas dos ciudades que se mantienen en pie hasta el día de hoy, ¿sí? Creo que a algunas de ellas le han cambiado el nombre, no sé si a las dos, pero las ciudades han seguido, nunca han caído, están en pie. Hoy en día son ciudades hermosas. Pongan el que quiera buscar en Google para corroborar esto. Filadelfia en la actualidad, Esmirna en la actualidad, y van a ver que son dos ciudades preciosas que conservan mucho de esa arquitectura antigua, pero mezclada con edificios modernos, muy bellos lugares. Justo estas dos ciudades que no recibieron reproche. Y las otras cinco, todas, las cinco anteriores, pueden buscarla una por una. La Odisea en la actualidad, Teatira en la actualidad, Éfeso en la actualidad, Sardis en la actualidad. Pueden buscarlas una por una y van a ver que las cinco son solo ruinas, solamente ruinas antiguas que sirven de paseo turístico para ver cómo eran esas ciudades. Pero no hay nada, es desierto y piedras tiradas. Estas dos ciudades son las únicas que hasta el día de hoy persisten. Y yo pensaba, ¿no? Digo, Dios realmente no quiere en nosotros la mediocridad, ¿no? Porque si bien las otras iglesias no todas estaban mal, como Sardis y la Odisea, que eran las que peor estaban, eh, algunas simplemente, bueno, tenían que corregir algunas cosas, pero las únicas ciudades que persistieron y existen hasta el día de hoy son las dos a las que no había nada que recriminarles. Son las dos a las que estaban haciendo todo correctamente. Verdaderamente Dios no quiere que estemos a medias bien. El propósito de Dios, el deseo, el anhelo de Dios es que estemos completos, ¿sí? Que demos lo mejor de cada. Y sin duda que estas dos iglesias dieron lo mejor, ¿no? Y por eso persistieron hasta el día de hoy. Esto es un dato histórico y la verdad que me sorprendió mucho cuando lo vi, pero realmente nos da una enseñanza, ¿no? Sentí que hay una enseñanza también aún en eso, en que solo esas dos ciudades se encuentran en pie hoy en día, es algo realmente maravilloso. Bien, vamos a ir a analizar los versículos. Versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En esta presentación de Jesús encontramos en primer lugar, otra evidencia más de la palabra de Dios, una evidencia muy clara de su divinidad, de que Jesucristo es Dios, porque recordemos que quien habla acá, quien le habla a Juan, es Jesucristo, ¿no? Y acá encontramos una evidencia de que Jesucristo es Dios, porque dice, cuando se presenta a sí mismo para la iglesia de Filadelfia, se presenta como el Santo. Este título en el Antiguo Testamento le pertenece a Jehová, ¿sí? El Santo de Israel es Jehová. Y aquí Jesús se presenta a sí mismo de la misma manera, ¿no? Hay muchos pasajes que nos demuestran que claramente, como ya hemos visto cuando se habla en el Antiguo Testamento de el ángel de Jehová, no se refiere a un ángel, sino que se refiere al mensajero, al que Jehová manda.
y es al único al que se le postran en adoración y recibe la adoración. Es el ángel que se le presentó a Gedeón, ¿sí? Que se le presentó a Josué, a muchos en el Antiguo Testamento se les presentó el ángel de Jehová, al mismo Moisés en la zarza de fuego. Por lo tanto, aquí el énfasis, si bien ya hemos aprendido qué significa la palabra santo, que significa consagrado, apartado, o específicamente significa distinto, distinto a todo, ¿sí? Para un uso distinto. Cuando algo es santo es para un uso distinto, para algo totalmente apartado de lo demás. Si bien sabemos eso del Señor y de la palabra santo, el énfasis en esta presentación no está en la palabra santo, sino más bien en que es el único con esta característica, porque dice el santo, no dice un santo, el santo, aquel que inspiró y de quien habla todo el Antiguo Testamento desde Génesis, aquel que lo inspiró a distintos escritores, ahora está aquí, hablándole a Juan en su última gran inspiración, el libro de Apocalipsis, el santo, el mismo que le habló a Adán cara a cara, el mismo que le habló a Abraham, que saliera de su tierra y su parentela, el mismo que se le presentó a Moisés y a cada uno del Antiguo Testamento, el mismo que caminó en la tierra hecho hombre, el mismo se está presentando acá mismo como el santo, el Señor Jesucristo. Y se presenta también como el verdadero, ¿sí? Es muy interesante la palabra que usa en griego. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, el original fue escrito en griego. Y los griegos tenían, así como tenían una palabra que significaba muchas cosas, también tenían distintas palabras para lo que nosotros usamos una sola, ¿no? Como por ejemplo la palabra amor, que sabemos que hay 3 tipos de palabra de amor. Bueno, acá para la palabra verdadero, los griegos usaban 2 palabras distintas. Una es aletes, en el sentido de que una afirmación es verdadera por encima de una falsa. Cuando queremos decir que alguien dice una frase y nosotros eso es verdad, se usaba, eso es aletes, ¿no? Eso es algo verdadero. Pero no es la palabra que usa acá cuando dice que él es el verdadero, sino la palabra aletinos, que quiere decir real en contraposición a lo que es irreal, ¿sí? Está diciendo, yo soy el Dios de verdad, ¿sí? No, o sea, todos los demás no son dioses, no existen, por más que estén compuestos con forma de dioses, con madera, con piedra, con lo que sea, no son dioses, yo soy el real, yo soy verdadero, yo soy real, a eso se refiere. No verdadero en contraposición a la mentira, sino verdadero, o sea, real en contraposición a lo irreal que es todo lo demás. Y termina la presentación de una forma bastante peculiar, que es por ahí podría resultar complicada de comprender, pero lo vamos a explicar ahora. Dice, el que tiene la llave de David. Yo acá voy a leer otra versión que dice, quien si abre algo, nadie más puede cerrarlo. Y si cierra algo, nadie más puede abrirlo. ¿A qué se refiere esto de el que tiene la llave de David? El rey Ezequías tenía un mayordomo fiel llamado Eliakim, ¿no? De hecho hay una profecía que habla sobre Eliakim que claramente es una doble profecía hacia Eliakim, pero también habla de Jesucristo, que está en Isaías 22:22, si mal no recuerdo. No, disculpen, pero no lo anoté, pero creo que es Isaías 22:22. O sea, Ezequías tenía este mayordomo llamado Eliakim, ¿no? Un hombre muy fiel, que tenía la única llave, ¿sí? La única llave de acceso para estar en la presencia del rey Ezequías, ¿no? A esta llave se le llamaba la llave de David, porque obviamente Ezequías es un descendiente, ¿no? Del rey David, perdón, me tildé. Entonces, el reino siempre se le conoce como el reino de David, ¿sí? Y Dios le prometió que los descendientes de él iban a ser los reyes de Israel. Por eso a día de hoy Israel no tiene rey, tienen un primer ministro, pero no tienen rey, no quieren rey porque tiene que ser un descendiente de la tribu un descendiente de David, ¿no? No puede ser otro.
y el hombre que está ahora, creo que se llama Benjamin Netanyahu, él no es descendiente, él no es de la tribu de la descendencia de David, entonces no tiene derecho a ser rey. A esta llave que tenía este hombre, este mayordomo Eliakim, este hombre fiel, se le llamaba la llave de David, porque era la única llave que permitía acceso al rey. Eliakim decía quién entraba a hablar con el rey y quién no, pasándolo a Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, toda esta presentación, ¿sí?, nos deja muy en claro que no existe otra forma de acceder al Dios Padre, ni de obtener la salvación, si no es por medio de Jesús. ¿Quién tiene la llave de acceso al Padre? Jesucristo. Por eso dice: yo soy quien tiene la llave de David. Esta llave habla de la autoridad, ¿sí?, no solo sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Yo soy quien tiene la autoridad. Dice, es el único, y eso significa, cuando dice el santo y el verdadero, significa el único y real, ¿sí?, el único y real que puede aceptar o rechazar quién entra y quién no entra al reino de los cielos, ¿sí? Si él dice no, no hay forma de que podamos hacerlo cambiar de opinión. Esto es una de las bases fundamentales del cristianismo, el entender que solo en Jesús hay salvación, ¿sí?, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la palabra de Dios. Solamente Jesucristo. Por más de que, y hemos entendido que Jesucristo, cuando dice yo soy el verbo, se refiere a yo soy la palabra, su misma palabra escrita. Él es su palabra, la palabra viva. Y cuando Él nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, estamos yendo contra la palabra de Dios, estamos yendo contra Jesucristo. Por lo tanto, Él tiene el poder de decir: esto sí es válido y esto no es válido. No somos nosotros los que podemos interpretar la Biblia como bien nos parece o a nuestra conveniencia. Es Él el que dice: esto es así, o esto es de otra forma, o esto no es así. Así como aquel sacerdote, aquel mayordomo fiel con el rey Ezequías, así es Jesucristo con el Dios Padre. Él tiene la única llave de acceso, y es el sacrificio en la cruz. No hay otra forma de acceder a Él. Versículo 8. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia en Filadelfia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es esa puerta abierta? ¿A qué se refería? Obviamente no se puede saber a ciencia cierta, pero los eruditos cristianos creen que se trata de esto. Filadelfia, la ciudad, hablo de la ciudad, ¿no? Estaba situada en la unión, ¿sí?, en la confluencia de tres fronteras. La frontera con Misia, con Lidia y Frigia, ¿sí? Y fue fundada con un propósito especial. Los griegos lo fundaron con un propósito especial. ¿Cuál era ese propósito? Bueno, que Filadelfia fuera una ciudad misionera de la cultura griega y de la lengua griega, ¿sí? Ellos querían llevar su cultura y su lengua a todos estos lugares: Misia, Lidia y Frigia. Desde ahí se iba para todo lo que era Asia, o sea, se podía ir a toda aquella zona. Y hicieron tan bien esto, los griegos, hicieron tan bien esta labor de misionera, ¿no?, de llevar su cultura. O sea, era ir a otros países y hacerlos que cambien de cultura, de dioses y de hasta de lenguaje, ¿no? Esa era la misión de ellos con esta ciudad Filadelfia, al fundarla. Hicieron tan bien esto, pero tan bien, que dice la historia que hacia el año 19 después de Cristo, los lidios ya hasta habían olvidado su propio lenguaje y les faltaba poco para ser griego. O sea, ya no eran lidios, eran otros griegos más. Hablaban en griego, tenían la misma cultura, tenían los mismos dioses, se habían hasta olvidado su lengua en la cual era de esa ciudad antes de que llegaran los griegos. Esa es la labor que hicieron mundanamente, obviamente, secularmente, los griegos a partir de Filadelfia, para llevar su cultura y su lengua a todas estas ciudades. Bueno, esto mismo, esa puerta abierta, es esto, ese lugar de confluencia donde pasaban muchas culturas, muchas ciudades, muchas personas. Era un lugar perfecto para evangelizar.
Era un lugar perfecto, era una puerta abierta a toda Asia y mucho más allá. Esto mismo fue lo que la iglesia primitiva, lo que la iglesia primitiva hizo, llevando el evangelio a todos lados con tanta fuerza y tan grandes testimonios que podemos leer solamente en Hechos. Imagínense todo lo que no vimos, pero hay muchos otros testimonios que están en libros que no son bíblicos, no hay muchísimo, pero usted no tiene ni idea la cantidad de libros fuera de la Biblia que hay que cuentan testimonios de esta época. O sea, terrible la cantidad que hay. Pero más allá de eso tenemos como evidencia el libro de Hechos también, que es lo más importante porque está en la palabra de Dios. Con todas estas maravillas que hacían, llevaban la palabra de Dios a todos lados. Estaban cumpliendo, con esa puerta abierta la estaban aprovechando los cristianos para llevar el evangelio a todos lados. De tal manera, fue tan grande el testimonio de los cristianos en esta época, que para el año 300 y algo, creo que fue en el 312 o 325, después de Cristo, después de tantos años de persecución, de maldad, de maltrato hacia los cristianos, de que los mataban, lo único que pasaba con los cristianos era que se multiplicaban y se multiplicaban, ¿sí? Y ser cristiano significaba muchas veces la muerte, así que no se convertían por conveniencia al cristianismo, al contrario, les era pérdida convertirse al cristianismo, les era pérdida en lo material, en lo mundano. Pero los que se convertían eran verdaderos cristianos, porque nadie se quería convertir para morir. Así que los que lo hacían de verdadero corazón, dispuestos a morir por Jesucristo. Era tan grande el testimonio que no dejaban de convertirse. Y para el año 300 después de Cristo, ya eran demasiados los cristianos y demasiada la gente que veía con buenos ojos a los cristianos. Porque se divulgaron muchas mentiras sobre el cristianismo, sobre los cristianos, que decían que en sus reuniones hacían orgías, que decían que, no sé, que sacrificaban niños, que comían bebés, inventaron un montón de cosas contra los cristianos, terribles mentiras, pero imagínense, 300 años después de Cristo, ya la gente los conocía y sabían que nada de esto era cierto. Así que aún los que no eran cristianos ya estaban poniéndose en contra de esto de que estén persiguiendo a los cristianos solamente porque creen en un Dios distinto al nuestro, ¿no? Al de ellos, decían ellos. O sea, hasta los que no eran cristianos les parecía aberrante que los maten así. Y esto hacía que se multipliquen mucho más los cristianos. Así que para el año 300 aproximadamente, el emperador Constantino tuvo que cambiar la estrategia. ¿Y qué hizo? Para lidiar con tantos cristianos que se multiplicaban y se multiplicaban, dejó de perseguirlos e hizo al cristianismo la religión oficial del imperio. Y de ahí se deriva lo que conocemos como la Iglesia Católica, ¿no? De ahí viene, esas fueron las bases que luego llevaron a la Iglesia Católica, ¿no? A esa iglesia que la vemos como tan ceremonial y tan alejada de la palabra de Dios, es precisamente el puntapié inicial fue aquí, cuando el emperador Constantino decide nombrarle al cristianismo religión oficial, porque ya había tantos cristianos que no podías matar a la mitad del imperio de puros cristianos, tenías que hacer algo. Entonces, para ganarse a los cristianos y a la gente que apoyaba a los cristianos, que no lo eran, pero los apoyaban, el emperador Constantino da vuelta el tablero y dice: a partir de ahora la religión oficial es el cristianismo, junto con otras que permitió muchas otras, pero el cristianismo. Y después llegó al punto que se terminó prohibiendo cualquier otra religión, lo cual es un error, porque si Dios no te prohíbe nada, vos no podés prohibirle a otro que crea lo que quiera creer. Ahí eso radicalizó más las cosas y terminó empeorando. Así que fue tal el trastorno que causaron en aquella época los cristianos, que obligaron al emperador a cambiar de estrategia y a tratar de ganárselos, con todos sus pros y sus contras que tenía esto. La ventaja es que ya no los mataban, pero la desventaja es que esto llevó a que se metiera mucha gente al cristianismo por negocio, por conveniencia. Y yo me pregunto, fíjense, ¿no? Dios les deja esta puerta abierta y verdaderamente hicieron estragos, en el buen sentido, los cristianos, al punto de cambiar la cultura. Hicieron exactamente lo mismo. Ya luego no había otra cultura y los dioses griegos, ya hoy en día nadie cree en los dioses griegos. Sin embargo, en Jesucristo sí, una gran parte de la población, aún cristianos y no cristianos que saben que Jesucristo fue una persona real, ¿no? Eso lograron estos primeros hermanos con tantos años de sacrificio, muriendo de formas terribles, ¿no? Dando un excelente testimonio. Lograron cambiar para siempre la historia de la humanidad.
obviamente fue obra del Señor, pero usó a estos hermanos como herramienta. Yo me pregunto, ¿y nosotros transformaremos a alguien? ¿Transformamos a alguien con nuestras vidas? ¿Somos un ejemplo tan grande verdaderamente como para cambiarle el idioma y la cultura a una persona? Porque hay mucha gente que llega del mundo a los pies del Señor y se convierte en otra persona. Verdaderamente es un testimonio terrible cuando ves a una persona que se drogaba, que robaba, que hacía cosas terribles y de golpe no solo parece otra persona estéticamente, sino que vos la escuchás hablar y ya no habla igual. Fue transformada por el poder del Evangelio. Esta es esa puerta abierta. Nosotros, hermanos, tenemos esa puerta abierta. Tenemos libertad de culto, yo siempre lo digo, y no entendemos lo grande que es esta puerta abierta. Tenemos la libertad de parar ahí en la calle y decirle Jesús te ama, y no ir presos, y no ser asesinados. Cuando mucho nos comeremos un insulto, pero son palabras que se las lleva el viento y listo. Cuando mucho, si nos topamos con alguien medio loquito, capaz que nos da una piña. Más allá de eso, no va a pasar. Tenemos una puerta abierta inmensa. Esa iglesia en Filadelfia fue clave para que el Evangelio se expandiera por todo el viejo mundo. O sea, el viejo mundo se le llama a aquella zona, ¿no? Nosotros que estamos en América estamos en el nuevo mundo. A pesar, dice el Señor, de que tienes pocas fuerzas. ¿Qué significa esto, poca fuerza? Bueno, lo más probable es que era una iglesia pequeña. Era una iglesia de pocos miembros, no era una iglesia grande, multitudinaria. En otras ciudades había iglesias de cientos y miles de hermanos, pero en Filadelfia, lamentablemente no sé hasta qué punto, porque esto se ve que también los motivaba, el ser poco, el ser una iglesia pequeña, los motivaba. Dice, a pesar de que tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso no debe haber sido fácil, hermanos, teniendo en cuenta que tenían todo en contra. Todo lo otro que vimos en las otras ciudades también aplica para acá. También se los perseguía, también vivían bajo amenaza. Así que no debe haber sido fácil. Pero eso, el hecho de ser pocos hermanos, pocos miembros, no fue excusa para ellos. No lo usaron como excusa para decir, bueno, no podemos, somos una iglesia chiquita, no tenemos las sillas que tiene, no sé, otra iglesia grande. No importa, a ellos no les importaba. A pesar de sus pocas fuerzas, guardaron la palabra y no negaron mi nombre, dice el Señor, que es lo único que a Dios le importa. Que hagamos su voluntad y que prediquemos. Versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al igual que en la iglesia de Esmirna, aquí encontramos nuevamente la frase sinagoga de Satanás, ¿no? Que no vamos a explicar de vuelta ahora, pues va a ser muy largo y ya lo explicamos, por si alguien no recuerda bien, en la enseñanza de Esmirna explicamos qué era esto a qué se refería con sinagoga de Satanás. Pero Jesús le promete a esta iglesia que algunos de aquellos que atacaban a la iglesia serían humillados y reconocerían que Dios estaba en esta congregación, en la iglesia de Filadelfia. Pese a que por ahí nos suena un poco drástico el pensar en que Dios los iba a tener que humillar a esta gente, ¿no? Que se iban a tener que humillar solos y ir y reconocer. Y nos puede sonar como que a lo mejor decir, oh, qué bueno, al fin nos van a venir a pedir perdón. En realidad, esto es un claro acto de amor de Dios. Lo que está diciendo es que muchos religiosos, de esos que se decían religiosos, que se decían judíos, que atacaban a esta congregación, reconocerían su error. Algunos, dice, reconocerían su error. Lo que solo puede ser bueno para ellos, obviamente, para ellos mismos, ya que Dios es amplio en perdonar cuando uno se humilla y rectifica, ¿sí? No quiere decir que los iba a humillar haciéndolos avergonzar y dejarlos tirados. No. Algunos de estos falsos judíos se iban a terminar arrepintiendo, se iban a terminar humillando y reconociendo, es verdad, Dios está acá. Dios está acá. Eso es un acto inmenso de amor de Dios. No es algo vengativo, algo que lo hace Dios con maldad, como diciendo, te voy a hacer que se arrodillen delante tuyo. No se refiere a eso. Les está diciendo, muchos van a reconocer que yo estoy con ustedes a pesar de que son poquitos, a pesar de que tienen poca fuerza.
Todas las iglesias de sana doctrina reciben ataques de las congregaciones torcidas, siempre pasa esto, tal vez no ataques físicos como en aquellos tiempos, pero sí que se vive hablando mal, se calumnia a muchos pastores, se dicen muchas mentiras de pastores de sana doctrina, siempre viniendo de estas iglesias torcidas, ¿no? Porque al no poder refutar lo que se está diciendo, bueno, se ataca con mentiras. Pero los hijos de Dios no deben anhelar la destrucción de estas iglesias, de estas congregaciones falsas, sino debemos anhelar su humillación ante Dios, por el bien de sus propias almas. Por el bien de sus propias almas debemos anhelar que reconozcan su error, debemos orar por eso, no esperar que les vaya mal, no, rogar a Dios que los humille para que alcancen salvación, porque algunos de ellos, es verdad, conocen el buen camino y se apartaron y ya no quieren volver, pero hay muchos otros que están confundidos en esas iglesias, porque es el único camino que conocen, es lo que les han enseñado desde siempre, y creen que es así. No debemos anhelar su destrucción, debemos anhelar que el Señor salve a los más posible, que los humille, pero en el buen sentido, en el sentido de que los haga reconocer el verdadero camino de Dios. Recordemos a los discípulos que querían hacer descender fuego del cielo, ¿no? Para quemar aquella ciudad, porque los habían rechazado, y el Señor Jesús les dice, pero ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son, o sea, no están hablando soncera, no vine para condenar al mundo, dice el Señor Jesús. ¿Cómo van a pedir eso? Es una locura. Al contrario, lo que había que hacer ahora era orar por esas ciudades que habían rechazado a Jesús. No vino para eso Jesús, sin duda que vendrá con juicio y fuego en el juicio final, en la gran tribulación y gran tribulación, pero ahora no es el tiempo de querer que las congregaciones sean destruidas. Lo que debemos anhelar es su humillación ante Dios. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y para probar a los que moran sobre la tierra. Acá en otra versión que me gusta dice, porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, ¿no? Porque esta frase por ahí, cuando decimos guardar la palabra de mi paciencia, suena muy poética, pero no entendemos qué quiere decir, pero significa esto, dice, porque tú obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, ¿sí? Esa es la palabra de paciencia, de perseverar en el camino del Señor. Tú sí lo obedeciste este mensaje, dice el Señor. Para todas las iglesias el mensaje clave sigue siendo el mismo. Perseverar, resistir, luchar, acabar la carrera. ¿Sí? Una y otra vez. Al que venciere, dice el Señor. Una y otra vez. El mensaje es el mismo. Perseverar, seguir adelante. El Hijo de Dios solo está derrotado cuando deja de perseverar. ¿Sí? Porque dice Proverbios 24:16 que 7 veces cae justo y nuevamente vuelve a levantarse. Otra versión dice, 7 veces cae justo y Jehová 8 veces lo levanta, ¿no? Como diciendo, no se va a acabar nunca esto, te vas a caer y Dios te va a seguir levantando. El tema es perseverar. Me caí, hice las cosas mal, no importa. Pero sí importa, aprendo de mis errores, me paro y sigo adelante. No quedar rendido. Uno no está derrotado cuando lo matan, uno está derrotado cuando se rinde. Uno está derrotado cuando ya no quiere seguir adelante. Solo aquellos que perseveran día a día, peleando contra el pecado y siendo valientes en predicar el Evangelio, solamente ellos recibirán esta promesa del versículo 10. ¿Cuál es la promesa? Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Existe una controversia entre los cristianos respecto a si la iglesia del Señor pasará o no la tribulación o la gran tribulación, o si pasará parte de la tribulación. Hay muchos que creen que sí, ¿no? Bueno, en este versículo está la respuesta. En el libro de Apocalipsis solo se nombra a la iglesia en estas 7 cartas, o sea, hasta el capítulo 3. Solamente se menciona a Israel y todo el tiempo advirtiéndole de la venida del Señor. Pero a partir del versículo 4, ¿sí? No se vuelve a hablar de la iglesia. No se vuelve a hablar de la iglesia a partir del capítulo 4, sí, hasta el capítulo 19, que en el capítulo 19 se habla de las bodas del Cordero. Recién ahí se vuelve a encontrar la iglesia. Pero durante todos esos capítulos, a lo largo de todos esos capítulos, desde el 4
hasta el 18 completo, no está la iglesia, no se habla de la iglesia. Durante todo el libro de Apocalipsis, durante todo el libro de Apocalipsis, cuando se habla de las cosas que van a sufrir el mundo entero, se dice que lo van a sufrir los moradores de la tierra. Dice una y otra vez, y los moradores de la tierra no se arrepintieron de todos sus actos. ¿Sobre quién va a venir? Acá lo dice claramente, ¿sobre quién va a venir la hora de la prueba, el juicio de Dios? Sobre los moradores de la tierra. Moradores de la tierra son todos los que tienen sus ojos puestos, sus ojos, sus deseos, su corazón puestos en el mundo. Morar, ya hemos visto que morar significa residir permanentemente. Su corazón está en este mundo. Y a nosotros se nos manda a tener nuestra mirada en las cosas de arriba, y nos dice la palabra del Señor que nuestra morada es celestial. Por lo tanto, nosotros no somos moradores de la tierra, hermano. Así que si alguien, algún hermano o hermana, estaba en temor con respecto a esto, o alguna incertidumbre si la iglesia iba a pasar la tribulación o gran tribulación, acá está la respuesta más que clara. Simplemente hay que perseverar. Leamos de vuelta, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Ven? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. No es esa prueba para nosotros. El juicio, la tribulación y gran tribulación, nosotros no vamos a estar en la tierra. Porque dice el Señor que no nos ha puesto para ira a nosotros. Y en este pasaje queda bastante claro. Versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Ven que lo que les decía, que a la iglesia le advierte: yo vengo pronto, una y otra vez. Ya a partir del versículo 4 ya no hay advertencia, ya es juicio. Pero la iglesia ya no está. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este pasaje es uno de esos que se han malinterpretado para decir que la salvación se pierde, ¿no? Como diciendo, al perder la corona perdes la salvación. Pero la corona no representa la salvación, ¿sí? La corona es el galardón, el premio, ¿sí? No todos recibirán corona en el reino de los cielos. A esto se refiere. La corona no es salvación, sino el premio, el galardón que van a recibir aquellos que perseveren hasta el final. El apóstol Pablo lo deja claro en 1 Corintios capítulo 3, para el que lo quiera leer después, que nuestras obras serán probadas delante de Dios en el tribunal de Cristo. Todas las obras buenas que hagamos siendo salvos van a ser probadas delante de Dios. Y aquellas obras que sean madera, heno y hojarasca, o sea, maderas obras que no tienen verdaderamente validez ante los ojos de Dios. Por ejemplo, si ofrendamos para que nos vea otra persona, para que otro hermano vea que ponemos plato, esa obra es como madera, como heno o como hojarasca, o sea, algo que cuando lo expones al fuego se quema y no tiene valor. Pero las verdaderas obras, las que manda Dios a hacer, por ejemplo, dar en secreto nuestra ofrenda, ayudar al prójimo sin que nadie se entere, colaborar en todo, no rezongar, no quejarnos, no pensar mal de los hermanos. Todas esas son buenas obras que Dios las califica como oro, bronce y piedras preciosas. Ese tipo de cosas ante el fuego no se queman, y dice que todas nuestras obras van a ser probadas delante del fuego de Dios, y aquellas obras que sean verdaderamente buenas van a perdurar y van a ser, ahí está la recompensa que el Señor les va a dar a sus hijos, entre ellos la corona de justicia. Pero aquellos que hayan sido tal vez salvos, ¿no? Hayan creído en el Señor, pero siempre estaban mal, siempre estaban buscando hacer las cosas y siempre discutiendo, y bueno, siempre se arrepentían y volvían a lo mismo, como hablábamos en la reflexión del domingo, ¿no? Todos los domingos trayendo el mismo cuarto para limpiar ante el Señor, siempre trayendo las mismas necesidades, y volvemos a actuar mal, y volvemos a actuar mal, y nos volvemos a arrepentir. No hay obras buenas ahí. No hay avance, no hay madurez. Entonces dice el apóstol Pablo: aunque aquel será salvo, aunque así como por fuego, como diciendo, con lo justo, va a pasar, como cuando ibas a la escuela y te sacabas un 6, aprobaste, listo, pasá, pero ya está. O sea, no esperes una recompensa en el reino de los cielos. No va a ser para todos igual. No, siempre lo digo, no va a recibir la misma recompensa Maico por predicar en esta iglesia que la que recibieron los hermanos que tuvieron que morir en el Coliseo Romano. Obviamente la recompensa para ellos va a ser mucho más grande que la mía.
porque su labor, su obra fue mucho más grande que la mía, que la de cualquiera de nosotros. A veces creemos que no, que en el cielo van a ser todos iguales. No, hermanos. En el cielo simplemente no va a haber envidia. Eso sí, vamos a ver y vamos a decir, wow, mira aquel hermano las cosas que hizo y la recompensa del Señor. Y no vamos a ver con corazón de envidia como vemos ahora. Pero la recompensa, Dios sería injusto si le da lo mismo a Pablo con lo que ha hecho, con un cristiano con el mismo, le da lo mismo que al ladrón que se arrepintió segundos antes de morir en la cruz con Jesús. Entonces sería un Dios injusto. ¿Cómo le va a dar lo mismo? No, lo único que van a tener igual es la salvación. Pero esta corona, dice, reténla para que nadie te la quite, para que ninguna circunstancia te haga perder la bendición de recibir aquella corona, ¿no? La corona es un simbolismo, no quiere decir coronas reales, físicas, como estamos acostumbrados. Obviamente se refiere a lo espiritual, a lo celestial, que no tenemos realmente ni idea cómo será, pero que se lo expresa de la mejor manera como corona. Y el mismo Jesús en Mateo 6 nos anima a que juntemos tesoros en los cielos más que en la tierra, porque dice, obviamente en la tierra las cosas se corrompen, se desgastan, se pudren, en cambio en las cosas en el celestiales, con las buenas obras que hagamos, son tesoros celestiales que van a perdurar para siempre, por la eternidad, como premios, como galardones, ¿sí? Así que busquemos hacer tesoros en los cielos y que nadie nos robe nuestra corona, que nadie nos robe la bendición de hacer la voluntad de Dios, que sin duda tendrá su recompensa cuando estemos con Él. Ahora no podemos ver, ahora en este momento no podemos entender por qué me tengo que callar la boca cuando me están atacando. No lo entiendo, la verdad no puedo comprenderlo, pero no importa, hermano. Yo tengo que obedecer al Señor, tengo que ser humilde, tengo que agachar la cabeza, a pesar de que yo no entienda el porqué. La recompensa la vamos a ver cuando estemos con el Señor. Que nadie robe tu corona. Y concluimos, versículo 12 y 13. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta promesa es maravillosa, porque Jesús nos promete que seremos afirmados como columnas delante de la presencia de Dios. Esto es lo que significa, le haré columna. Nos va a afirmar delante de la presencia de Dios, vamos a estar firmes por siempre delante de la presencia de Dios como columna. Como vemos, una columna es algo inamovible, algo que no se puede tumbar, ¿no? Pero a nivel celestial, a nivel espiritual, vamos a estar firmes delante de Dios. Y no solo eso, en los tiempos antiguos se solía hacer cuando alguien había hecho alguna obra buena o era muy digno, a las columnas se les ponía el nombre, ¿no? De esta persona. Y en este caso nosotros somos la columna y no somos nosotros los dignos. Ese fue el Señor Jesucristo el que hizo lo digno. Entonces dice que la columna va a estar grabada dice, el nombre, perdón, dice, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, habla Jesucristo, o sea, el nombre del Padre. Esto es interesante porque, no sé si ustedes sabían, pero no conocemos el nombre del Padre. Conocemos que se le llama Jehová, conocemos que a otros le llaman Yahvé, pero cada cultura le llama de una forma distinta. Y de hecho, en la escritura antigua, solamente el nombre de Jehová se escribe con 4 consonantes, que no se sabe cómo se pronuncia el nombre. Dios ocultó su nombre precisamente para que podamos cumplir ese mandamiento de no tomar su nombre en vano, en lo más posible, que la gente obviamente insulta a Jesús, ha insultado durante mucho tiempo obviamente a Jehová, pero no conocen el verdadero nombre está oculto, no se puede saber, y bueno, se sacó el nombre Jehová mezclando estas consonantes, ¿no? Y la palabra Adonai, y de ahí salió más o menos el nombre Jehová. Otros de otra forma formaron el nombre Yahvé, o Yahweh, pero el tema es que no conocemos el nombre del Padre, y ese nombre será grabado sobre nosotros, ¿sí? La idea de ser una columna, ¿no? Grabada nos habla de firmeza, de estabilidad eterna, eso significa. Significa que nunca más vamos a experimentar la lejanía de Dios,
ni el dolor, ni la angustia, ni la soledad, ni el cansancio, ni la más pequeña incertidumbre, porque vamos a estar firmes como columnas, sellados con el nombre de Dios, como que pertenecemos a Él. Dice, con el nombre de la ciudad de mi Dios, que la Nueva Jerusalén, que ya sabemos que en la Biblia se llama Sión, y dice, seremos grabados con el, dice Jesús mismo, dice, con mi nuevo nombre, ¿no? Con mi nombre nuevo. Del nombre de Jesús tampoco conocemos su nombre celestial. Nosotros le llamamos Jesús, pero en el tiempo de Jesús se le llamaba Yeshua. En inglés los estadounidenses, por ejemplo, le llaman Jesus. En cada país le llama de una forma distinta. No vamos a pronunciar la palabra, el nombre Jesús por la eternidad. Él nos va a revelar su verdadero nombre y lo va a grabar en nosotros. ¿Sí? Marcar con el nombre significa ponernos un sello de propiedad única y exclusiva de Dios, para que nunca más tengamos que vivir las cosas que vivimos en este mundo. Vamos a estar firmes por toda la eternidad. Pero para todo esto, la clave está al principio del versículo 12. Al que venciere. Hermanos, se nos invita a la palabra de Dios a vencer nuestros miedos, a vencer nuestra falta de fe, nuestros temores, nuestra angustia, a vencer nuestras debilidades carnales, nuestras debilidades con respecto a lo que pensamos. Debemos vencer. No quiere decir que en esta vida vamos a llegar a una plenitud en la cual no vamos a tener tentaciones, vamos a tenerlas hasta los últimos días, pero con cada una de estas batallas tenemos que pelear y tenemos que vencer, tenemos que ganarle esta batalla al enemigo. Hermanos, el Señor les bendiga muchísimo, espero que esta enseñanza haya sido de verdadera bendición para todos.